El porfiriato fue el periodo en la historia de México durante el cual Porfirio Díaz gobernó el país, de 1876 a 1911. Se caracterizó por un gobierno autoritario, la estabilidad económica y la modernización del país, pero también por la represión y la falta de democracia. El porfiriato fue un periodo de gran contraste, con avances económicos y sociales, pero también con una profunda injusticia social y la represión de cualquier disidencia. La Biblioteca del Congreso señala que esta época condujo a la Revolución Mexicana. Las elecciones de 1910, donde Porfirio Díaz se declaró ganador a pesar de la victoria de Francisco y Madero, desencadenaron la Revolución Mexicana, que puso fin al régimen. El porfiriato, el largo periodo de gobierno de Porfirio Díaz en México, se puede dividir en tres etapas: temprana, media y tardía. La primera etapa, 1876 a 1888, se caracteriza por la consolidación del poder de Díaz y la implementación de reformas. La etapa media, 1888 a 1900, ve un crecimiento económico y social, aunque también la intensificación de la represión política. La etapa tardía, 1900 a 1911, se caracteriza por la crisis económica y la creciente insatisfacción social, que desembocaría en la Revolución Mexicana. Durante el porfiriato, México experimentó un cambio significativo en sus estructuras económicas, pasando de una economía rural y agraria a una economía más industrial y mercantil, con fuerte influencia extranjera. Este cambio se vio impulsado por la construcción de ferrocarriles, la inversión extranjera, el desarrollo de la industria y el comercio. En resumen, el porfiriato fue un periodo de importantes cambios económicos en México, que transformaron la estructura económica del país, pero también generaron desigualdades y dependencia extranjera. Durante el porfiriato, la estructura política mexicana se caracterizó por la centralización del poder en manos de Porfirio Díaz y sus aliados, la represión política, la manipulación electoral y el control de la prensa. Se consolidó un sistema autoritario donde la alternancia democrática era inexistente y la oposición era reprimida. En resumen, el porfiriato fue una época de cambio en la estructura política mexicana, caracterizada por la centralización del poder, la represión, la manipulación electoral y el control de la prensa. Esta estructura política contribuyó al descontento social y a la eventual Revolución Mexicana. Durante el porfiriato, las estructuras sociales mexicanas experimentaron cambios significativos, marcados por la concentración de riqueza en pocas manos y la desigualdad social. Se fortaleció una élite terrateniente y capitalista, mientras que la mayoría de la población, incluyendo indígenas y campesinos, vivía en condiciones de pobreza y explotación. En el campo los conflictos se generaron por el deslinde de terrenos baldíos, la colonización, la desamortización de las tierras y el sistema de peonaje. En las zonas urbanas, aumentó el desempleo, la prolongación forzada de la jornada de trabajo, los despidos injustificados, la represión de los capataces. Durante el porfiriato, hubo un cambio notable en las estructuras religiosas en México. Se produjo una creciente diversidad religiosa, con un crecimiento del protestantismo y la aparición de otras denominaciones. Aunque la Iglesia Católica mantuvo una presencia importante, el gobierno favoreció la tolerancia religiosa, lo que permitió el desarrollo de otras confesiones. En resumen, el porfiriato fue un periodo de transición en las estructuras religiosas de México, marcado por la creciente diversidad religiosa, el crecimiento del protestantismo, la expansión de otras denominaciones, y un cambio en la relación entre la Iglesia y el Estado. Durante el porfiriato, México experimentó cambios significativos en sus estructuras culturales, marcados por la influencia europea, la modernización y la consolidación de una nueva identidad nacional. Se dio gran importancia a la literatura, la arquitectura y otras expresiones artísticas, reflejando la búsqueda de un nuevo imaginario cultural. La cultura porfirista reflejaba las características de la modernización económica de la nación mexicana. Hubo grandes avances y nuevas riquezas culturales, pero estos logros se hicieron a costo de las clases populares, quienes no pudieron mejorar su suerte, fueron víctimas del desprecio y el abuso. Durante el porfiriato, 1876 a 1910, se observaron cambios significativos en las estructuras educativas de México.
Se introdujo la pedagogía moderna, se multiplicaron las escuelas normales, se crearon carreras técnicas y se promovió la educación superior. Sin embargo, el sistema educativo aún era centralizado y no logró llegar a las zonas rurales como se anhelaba. El porfiriato no logró llevar la escuela al pueblo como anhelaban maestros, pedagogos y autoridades educativas. Pero sentó las bases que hicieron posible en los periodos posteriores la construcción de un sistema de educación rural.